tipo de críticas injustas. Uh-huh. Bueno, lo tenemos del otro lado de la línea en este momento a Sergio Fuster con la columna Saliendo de la Caverna. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Aquí con Alejandro y Jorge. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Hola, Alejandro, ¿cómo andan? Bueno, esperando a ver qué nos traes para hoy. Bueno, hoy pensaba hablarles un poco del paso que dio la filosofía desde la antigua Grecia, Roma, y se convierte en lo que podíamos llamar filosofía cristiana. Uh-huh. Así que hoy quería hablarles un poquito de un personaje que estuvo justamente en este momento histórico bisagra, que fue nada más ni nada menos que San Agustín o Agustín de Hipona. Uh-huh. El tema de la filosofía cristiana, o si el cristianismo tiene filosofía, es un tema de debate. Martin Heidegger decía que no es posible que el cristianismo tuviera filosofía, porque bueno, la filosofía tiene un lugar propio, al igual que la teología tiene el suyo. Sin embargo, la expresión filosofía cristiana se ha hecho corriente. Entonces, San Agustín, que fue un pensador, parte de la iglesia, en este caso católica romana, vivió en el siglo III, fue el paso del siglo III al siglo IV, y la característica principal de San Agustín es que justamente él puede llegar a ver lo que hoy nosotros llamamos la caída del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media. Uh-huh. O sea, él estuvo en una época bisagra donde un gran imperio, como el Imperio Romano, que era prácticamente impensable que de algún modo cayera, bueno, él fue testigo de esto y lo narra en un texto muy importante que él tiene, que es La Ciudad de Dios, que en un ratito podríamos hacer alguna mención a esta obra, ¿no? Sí. Así que Agustín lo podemos ubicar entre el 354 y el 430 de la era cristiana. Uh-huh. Y para conocer su filosofía tenemos que entender un poco las tres etapas de su vida, ¿no? La primera, bueno, la infancia, la adolescencia, y cuando él entra en una especie de religión que había en su tiempo, que era el maniqueísmo, que venía de los antiguos persas, y el maniqueísmo veía, como hoy la expresión también se habla de maniqueo, un bien absoluto y a la vez un mal absoluto, ¿no? Que el mundo se dirimía entre estas dos cosas. O sea que Agustín vivió el mundo pagano, perteneció a esta secta de Manes, el fundador del maniqueísmo. Luego llega a convertirse al cristianismo, esto fue en el año 387, y en el 391 se hace monje, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hasta que muere. Entonces toda su vida fue una conversión, fue un cambio radical de pasar del paganismo al cristianismo. Y por lo tanto toda su filosofía está basada en el tema de este cambio. Es decir, cómo él encontró, según él, la verdad de Cristo, y de esa manera toda su filosofía se va a basar en la búsqueda de la verdad espiritual. Uh-huh. Así que si queremos decir, a grosso modo, ¿qué pensaba San Agustín? Bueno, San Agustín buscaba nada más ni nada menos que la verdad, ¿no? Un tema que hoy está tan cuestionado en la posverdad, por ejemplo. Claro. Ahora, no tenemos que olvidar que San Agustín, bueno, obviamente era un platónico o un neoplatónico, ¿sí? Uh-huh. Para tener una idea, los dos grandes referentes de la Edad Media, uno es San Agustín, platónico, y otro es Tomás de Aquino, posteriormente aristotélico. Uh-huh. En el caso de San Agustín, bueno, podríamos decir que al ser platónico y obviamente venir del maniqueísmo, de un dualismo, bien y mal, sí. El platonismo tenemos que entender que también era dualista. Veía un mundo suprasensible, uh-huh. Un mundo que para Platón era el real, el mundo de las ideas, y un mundo sensible o un mundo físico donde esas ideas tomaban forma física también. Uh-huh, uh-huh. Ese mundo que tomaba forma física no era el real era el mundo de las ideas para Platón. Uh-huh. Esto con el gnosticismo de los primeros siglos del cristianismo, con el maniqueísmo y demás,
adoptó ya una idea de que lo que era el mundo suprasensible era Dios, o las ideas, o Dios era la idea de las ideas, era el arquetipo fundamental. Y el mundo sensible, el mundo físico, la carne, se convertía en el pecado o en el mal. Por lo tanto, en la filosofía de San Agustín se va a ver en tres niveles: en el nivel de Dios, en el nivel del hombre y en el nivel de la historia. Para San Agustín, bueno, Dios, como dijimos, era la idea fundamental. Dios era el ser. Ahora, nosotros, el ente en el tiempo, porque Dios no tiene tiempo para San Agustín, el ente en el tiempo es aquel que debe buscar la verdad. ¿Pero dónde? La debe buscar en la mente de Dios. La mente de Dios es donde están justamente las ideas platónicas. Y esa mente de Dios tiene una proyección a la mente del hombre, de tal manera que como somos a imagen y semejanza de Dios creados, de esa manera nosotros podemos buscar en nuestra mente a Dios. La filosofía de San Agustín podríamos decir que es mística, porque busca a Dios en el interior de su mente. Al buscarlo en el interior de la mente, San Agustín da una prevalencia al intelecto. La mente, el alma, ¿no? Es una relación mente-alma. El intelecto. El intelecto es aquel que Dios nos creó con él, con la capacidad de entender los misterios de Dios. Y aquellos que no podamos entender con la mente racional, habría que aceptarlos con fe. Entonces acá pone la base para ingresar en la filosofía medieval. Otra de las ideas de San Agustín con relación a Dios es que Dios es inmutable y eterno. Es inmutable y eterno, sin embargo, participa en la creación del mundo, creando un mundo mutable y finito. De tal manera que vemos nuevamente el mundo suprasensible platónico y el mundo sensible de los hombres. ¿Cómo crea Dios para San Agustín? De la nada. De la nada Dios forma el mundo, y forma el tiempo, y forma todo lo que está en él. En ese mundo coloca al hombre, y el hombre está formado de otro dualismo, cuerpo y alma. El cuerpo es caído, el cuerpo es sensible, el cuerpo es pecador, y el alma es la imagen de Dios. Entonces el alma es aquello que de alguna manera nos permite comunicarnos con Dios. Y el mal es el cuerpo. El mal es el mundo. De ahí que muchos piensan que San Agustín de algún modo censuraba las relaciones sexuales, porque decía que todo lo que fuera la concupiscencia de la carne era caída en el pecado. Pero por otro lado San Agustín dice, bueno, Dios nos dio el libre albedrío. Dios nos dio la libertad de elegir. Bueno, esa libertad puede ser mala cuando uno elige mal, pero la libertad verdadera era elegir seguir los preceptos del alma, de la mente de Dios, ¿no? Obviamente San Agustín decía, bueno, es muy difícil seguir el alma y por lo tanto somos todos pecadores, ¿no? Entonces acá tenemos la idea de Dios en Agustín, la idea del hombre, un hombre dualístico. Y ahora San Agustín, como decíamos, estuvo justamente en un momento bisagra de la historia, que fue en la decadencia del imperio, fue en la decadencia de Roma, fue cuando Roma empezaba a transformarse de potencia militar a potencia religiosa. Y en ese devenir, en ese desarrollo de caída, San Agustín dice, en realidad hay dos ciudades, ¿no? Ahí viene el texto de la ciudad de Dios que hoy hablábamos. Hay dos ciudades. Está la ciudad de Dios, que para él era Jerusalén, no la Jerusalén física, sino la Jerusalén celestial, porque, a ver, el Apocalipsis bíblico dice que Dios tiene una ciudad en el cielo, ¿no? La verdadera ciudad. Sí. Y aparte hay una ciudad en la tierra, que es la ciudad del pecado. Esta ciudad en la tierra, o ciudad del pecado, para él era Roma, la Roma de los Césares, ¿no? La Roma donde se vive según la carne, la Roma que, al ser amenazada por los bárbaros ahora,
estaba por recibir el castigo divino y para él ese era el fin del mundo, la caída de ese imperio. Roma caerá, dice, pero la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, que vive según el Espíritu, ahí va a haber un gobierno mundial o un nuevo orden mundial, podríamos decir, de paz perpetua. Esto lo va a tomar Immanuel Kant posteriormente cuando hace un tratado sobre vivir en un mundo donde haya paz perpetua, ¿no? De ahí, bueno, muchos piensan que fue el ideólogo de la presente globalización, de la presente unilateralidad del mundo, que apareció después de la caída del muro de Berlín, pero bueno, son interpretaciones que se pueden hacer. Ya San Agustín hablaba de un gobierno mundial con paz perpetua, un gobierno de Dios, o el reino de Dios, donde ahí Dios va a dirigir la conducta de todos los fieles y los va a llevar hacia la salvación, ¿no? O sea, que San Agustín acá podemos ver que desarrolla una de las primeras filosofías de la historia, porque siempre se dice que fue Hegel, ¿no?, el ideólogo de la filosofía de la historia, cuando Hegel habla de un filo absoluto, cuando habla de llegar a un telos, telos o final. Bueno, pues ya Agustín hablaba del telos de la historia, del apocalipsis de la historia, ¿no? Así que los judeocristianismos fueron quizás los primeros que esbozan una filosofía de la historia o una teología de la historia, donde todo iba a terminar en el Edén perdido, ¿no?, o en ese reino de Dios, y de esa manera el mundo tenía un sentido. Entonces vemos de esta manera que la filosofía de Agustín, bueno, obviamente terminó un mundo, pero no terminó el mundo siguió. Cuando los dioses no cumplen sus promesas de traer al reino de Dios, los hombres toman el control de la historia, y es ahí que, bueno, después vemos que el renacimiento y la modernidad es lo que hizo el hombre, ¿no? Se alejó de Dios, hizo en la historia, y bueno, y esa es lo que va a determinar un poco el mundo moderno. Pero bueno, les quería traer esta idea agustiniana para ver que en realidad fue un pensador muy importante dentro de la historia y la filosofía, y que tiene de algún modo elementos que hoy se pueden pensar, ¿no? Como recién decíamos, la globalización, el hecho de que actualmente algunas religiones ven como que este mundo es un mundo caído y satánico y tiene que ser limpiado por un mundo de Dios y demás. Bueno, están básicamente basadas en estas ideas agustinianas. Sergio, una pregunta que no sé, se me ocurre, a veces se me ocurren locuras, ¿no? Pero este tema de por ejemplo, separar el cuerpo y el alma, ¿no? Como que un cuerpo malo en realidad y un alma buena, qué sé yo, más a grosso modo lo digo, bueno, se me ocurre esto. Esto es con lo que permite también de alguna manera, digamos, que los castigos, las torturas, las cosas corporales así sean más tolerables, digamos, para mucha gente. Mirá, no sé si más tolerables, lo que sí me parece que permite es la tortura del cuerpo como una aprobación de Dios. Es decir, pues fíjate, la Inquisición en la época del Renacimiento y la modernidad era: torturemos el cuerpo de los infieles o de los herejes, sí, para convertirlos al cristianismo o volver a traerlos a la senda del bien, porque es mejor que los hagamos sufrir nosotros en el cuerpo, pero que salvemos su alma. De alguna manera el alma, lo intangible, adopta un estatus superior que del cuerpo. El cuerpo como aquello que, bueno, hay que desechar, hay que reprimir, y que si morimos no importa, la idea del mártir, ¿no? Si muero no importa, total, el alma es eterna, ¿no? Es una idea muy común que van a adoptar también en el tema de la yihad o de la guerra santa. Claro. Mirá, si no hay más lejos, vos tenés el Bhagavad Gita, que un día podemos hablar de ese libro, es un libro oriental, donde justamente muestra que Dios manda a matar en una guerra, porque el libro es una escena de guerra, manda a matar porque matando podía salvar a los que morían del pecado, digamos, y podían salvar sus existencias futuras, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la idea también del extremismo musulmán, es decir, bueno, nos inmolamos, total, de alguna manera vamos a salvar el verdadero ser que es el alma y vamos a vivir en un paraíso. Entonces, esta idea del martirio, esta idea de la muerte porque hay una vida mejor, es propia de muchos pensamientos religiosos, ¿no?
y bueno, y también de muchas filosofías, ¿no? Donde toman la razón o toman la mente como lo superior y el cuerpo es algo que hay que desechar, ¿no? Cuando olvidan que en realidad la filosofía comenzó con bueno, Sócrates y Platón, que cuidaban mucho su cuerpo ellos. Platón era un gran deportista, ¿no? Los que estaban en la academia y también el liceo aristotélico tenían que ser deportistas. Así que cuidar el cuerpo también es cuidar la mente, ¿no? Pero bueno, el cristianismo ya adopta esta idea de que, digamos, el cuerpo no es tan valioso y esto ha continuado hasta el día de hoy, ¿no? Después de casi 2000 años. Sergio, una última, pensando un poco los clásicos, ¿no? Platón y Aristóteles, y cómo vemos después con el cristianismo, retoman muchísimas cosas de los griegos. La pregunta es, ¿tiene una intencionalidad retomar, por ejemplo, de cosas de Platón y cosas de Aristóteles, digo, desde el cristianismo, o se fue dando así nomás? Mira, el tema es el siguiente. El cristianismo, cuando termina la primera congregación cristiana, que fue el primer siglo, e ingresa ya en el segundo siglo, es decir, el reino de Dios no vino, de alguna manera empiezan a tener ya ideas, por un lado, de Filón de Alejandría, que Filón de Alejandría era un judío que interpretó el Antiguo Testamento a la luz de la filosofía griega, muy interesante Filón, y por otro lado, la argumentación que daban ellos del cristianismo como religión de la razón tomaban elementos de la filosofía griega, porque bueno, tenemos en Platón el mundo de las ideas, pero en Aristóteles tenemos la metafísica, donde Aristóteles hace una diferencia entre el ser y el ente, el ser como aquello que perece y el ente como aquello que cambia. Entonces tenemos un ser que permanece y un ente que va cambiando o va muriendo. Entonces estas ideas que ya estaban en la metafísica aristotélica y estaban en el idealismo platónico, le sirvieron a los cristianos para tratar de explicar su fe al mundo, porque a ver, es una religión primero cosmopolita. Sí. Nace del Imperio Romano, que el Imperio Romano era prácticamente todo el mundo antiguo. Entonces había que convertir a muchas naciones, a muchas personas, a muchas ideas, y la filosofía les proveía el lenguaje para poder hacer esto. Me parece que viene un poco por ahí. Perfecto, Sergio, no te demoramos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, un gran saludo. Bueno, así pasó Sergio Fuster con su columna Saliendo de la Caverna, y bueno, hoy hablando sobre filosofía cristiana. Muy bien, bueno, estábamos viendo, bueno, esta mañana hicimos una nota con Sabrina Maciel, la responsable del SAME de acá de Rodríguez, bueno, por este hecho que pasó, que terminó bien por suerte, ¿no? En el SAME, donde, bueno, una familia llega, digamos, en Alto San Joaquín, llega a donde está una de las bases del SAME, en el hospital odontológico, ve la ambulancia, venía con la bebita casi muerta, realmente muerta diría en ese momento ya. Bueno, en la ambulancia le hacen RCP y realmente, bueno, logran salvarla, y bueno, está en el hospital ahora, bueno, con cuidados importantes, ¿no? Pero está con vida, bueno, entonces fue realmente un trabajo muy importante que hizo la gente del SAME. Los dos profesionales que estaban arriba de la ambulancia realmente se portaron maravillosamente, y bueno, se contó también con la suerte que hay que tener, ¿no? Digamos, eso también hay que decirlo, pero bueno, pero además ellos hicieron todo lo que había que hacer y lo hicieron muy bien. Todo junto se dio, por suerte. Y bueno, esta tarde, hasta el mediodía, mejor dicho, el intendente les hizo un reconocimiento a los dos profesionales que estaban en la ambulancia en el día de ayer, digamos, haciendo esta tarea tan noble como la que, ¿no?, salvar vidas. Nada más y nada menos. Así que nosotros también, bueno, charlamos mañana con Sabrina Maciel y nos contaba todo esto un poco más de detalle, lo que había pasado. Y bueno, estos accidentes que, como también va a haber una campaña, está habiendo una campaña de defensa civil con el cuidado, sobre todo los chicos, en los lugares donde hay agua, no solamente agua, pequeños lugares donde hay barro, inclusive. Porque también pasa, los chicos se ahogan con el barro, se asfixian con barro, con caerse mal, sobre todo cuando son muy chiquititos. Entonces, el cuidado que hay que tener con estos lugares, más las piletas, y bueno, y además el tema forestal, ¿no? El tema de los pastizales, que bueno, tanto trabajo están causando a
a los bomberos, tanto laburo, estamos hace varios días escuchando las sirenas permanentemente. Se había aflojado un poco, pero bueno, mucho calor en estos días, mucho calor, está todo muy seco otra vez, y bueno, la gente con el descuido de la gente, a veces por querer quemar un poco de ramas o un poco de pasto para no tener que cortarlo, y se arman estas cosas, inclusive dando como medida de prevención esto de este tema de tratar en los lugares, sobre todo en los lugares que están cerca de los pastizales, casas que tienen pastizales cercanos, cortar varios metros alrededor de la casa, cortar el pasto, dejarlo lo más bajo posible de forma permanente, cosa que no tenga cómo llegar el fuego, por lo menos por abajo, a la vivienda. Después sabemos que hay chispas que vuelan, el viento se lleva cosas y a veces te quema igual, pero evitás muchas cosas, ¿no? Así que bueno, campañas que está haciendo también la gente de Defensa Civil. Señor Tula.